Muy buenas noches. Estamos aquí grabando desde la Universidad Catholic Theological Union en la ciudad de Chicago. Somos la Escuela Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos y vamos a seguir con la idea de los milagros. Vamos a ver el milagro del pan y los peces, porque este es un milagro que no podemos entender este milagro si no entendemos un poquito la comida, el orden de las comidas, la comida que es todo, la comida que es tan necesaria para que exista vida, ¿verdad? Parece así como que todo el mundo lo da por hecho, pero la comida, aparte de dar vida, también crea relaciones, crea obligaciones. Y también por medio de la comida es una manera de clasificar los que son de mi grupo, de los que no lo son, los que comen como yo, de los que no comen como yo. Y también por medio de la comida es también para ir creando lugar de jerarquizando lugares y valores, ¿no? ¿Quién es más importante? ¿Quién se sienta dónde? Todo esto de alguna manera lo vamos a ver cuando estudiemos la carta a los Corintios, especialmente cuando veamos la idea de los banquetes, del banquete de la cena del Señor, donde se están cometiendo ciertos abusos. Tan importantes fueron los milagros de comida que Jesús mismo quiere ser recordado en torno a la comida. Y entonces vamos el tema de la comida aparece ahí por el capítulo 6, me parece que es en el capítulo 6 de... Sí, estamos en Marcos. 6, capítulo 6, versículo 30, ¿verdad? Por allí. Antes de esa comida, antes del banquete que va a dar Jesús, anteriormente está otro banquete. Los banquetes pueden dar vida o pueden dar muerte. En el banquete previo a esta escena donde se nos narra la multiplicación de panes, está el banquete de Herodes y Herodías. Y si ustedes se acuerdan, no quieren ser invitados de Herodes y de Herodías, ¿verdad? Buenas tardes. ¿Se acuerdan qué pasó en el banquete de Herodes y de Herodías? Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. ¿Y cuál era el problema? Fíjense que es bastante ambiguo, porque el rey que tenía tantos... Primeramente el Herodes, hay toda una dinastía de los Herodes. Los Herodes tienen un bastante complejo porque Herodes... era un bastardo, no lo aceptaban todos los judíos. Entonces, en ese banquete, lo único que Juan estaba pidiendo es predicándole la ley de Levíticos, Levíticos especialmente, donde le dice no es lícito tener por esposa a la mujer de tu hermano. Y bueno, todo esto también tiene que ver con cuestión de propiedad, ¿no? La mujer es propiedad, el tener a otra mujer es casi robarle al hermano. Y bastante irónico que se deje manipular por la mujer, por la Herodías. Y en ese banquete se celebraba la comida, el banquete de la muerte. Y bueno, ya saben lo que pasó. Y después parece ser que termina Juan el Bautista y y dice que, fíjense cómo dicen, sus discípulos al enterarse fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Parece ser que los discípulos de Juan el Bautista por lo menos tienen el valor de ir a ver qué pasó con la muerte de su maestro. En cambio, con los discípulos de Jesús, solamente nos informan dónde quedó el cadáver, pero parece que los discípulos se desintegraron, ¿no? Por allá hay intentos de querer seguir a Jesús. A estas alturas, posiblemente cuando Herodes da muerte a Juan, es muy probable que entonces Jesús comience a despuntar. Es muy probable que Jesús
era discípulo de Juan, y a la muerte del maestro, posiblemente Jesús fue retado o confrontado con esa realidad y también comenzó su seguimiento en los mismos pasos de Juan el Bautista. Entonces la comida de la muerte, enseguida viene una comida de vida, y luego fíjense lo que dice. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un paraje despoblado, a descansar un rato. Esto de los apóstoles, acuérdense, los apóstoles no son los 12, los apóstoles son los enviados, las enviadas. Parece que hay una tradición donde Jesús previamente ha enviado a hombres y a mujeres para misionar. En el Evangelio de Lucas describe más exactamente las cosas que la comunidad le cuenta a Jesús. Incluso dice, hemos visto cómo Satán ha caído fulminante como un rayo. Por la prédica del anuncio. Entonces parece ser que aquí se está recogiendo una tradición antigua de cómo la comunidad comenzó a crecer predicando. Y esta prédica consistía en la invitación personal de ven y verás. Y posiblemente la gente le fue dando su fidelidad a Jesús. Y algo interesante también que hace Jesús, parece que les da, les tiene a la comunidad una manera particular de enseñarles. Estos no son los discípulos, los discípulos siempre, ese es otro grupo. Y luego dice, porque los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Bueno, esta es como una ironía, una exageración, un poquito, ¿no? Así que se fueron solos en la barca en un paraje despoblado. Todo esto se ha ido embelleciendo para contar la historia de la multiplicación de los panes. Esta historia de multiplicación de los panes necesita desierto porque les va a recordar a lo que hizo Dios en el desierto con el pueblo de Israel, cuando Dios dio el maná. Necesita gente que esté como ovejas sin pastor, porque así estaba el pueblo mal organizado en tiempo de Moisés. Entonces necesita ir creando los elementos donde va a desarrollarse la escena, porque bien la multiplicación de los panes pudiera haber sido en torno de una ciudad, pero no tendría el efecto, porque la multiplicación de panes o la presencia de Dios que multiplica panes exige un escenario distinto, exige prácticamente, exige ciertos elementos que ya han sido utilizados en el mundo bíblico, ¿no? Entonces, está creando este elemento de retirarlos, de quedarse solos. Dice así que se fueron solos, pero muchos los venían marcharse y se dieron cuenta, y de todos los poblados fueron corriendo a pie hasta allá y se les adelantaron. Todo esto es como si Jesús estuviera formando a otro nuevo pueblo. La gente que tiene hambre, la gente que está desorganizada, la gente que está viviendo en opresión, tiene que salir de esas circunstancias. Y dice, al desembarcar vio un gran gentío y sintió lástima porque eran como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Justamente esto es lo que hacían los profetas. Y también trae la imagen de Dios, del Dios como pastor. El Dios que tiene compasión por su pueblo. Y un Dios que de la compasión lo mueve a actuar, ¿no? Y una de las maneras de enseñarles, bueno, ¿qué cosas fue lo que les enseñaría? A lo mejor Marcos está tratando de traernos a la memoria el proceso de concientización. Las palabras que Jesús está pronunciando tienen un efecto o invitan a que la gente le dé su fidelidad y su lealtad. Todas las palabras tienen un efecto y una intención. ¿Qué intención tendría la enseñanza de Jesús? Que después la gente va a decir, este enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. ¿Cómo enseñarían los escribas y los fariseos?
¿Y cómo enseñaría Jesús? Parece que las pedagogías son muy diferentes. Y lo que podemos estar seguros es que la manera de la enseñanza de Jesús parece que a la gente le invita a tener vida, le invita a sentirse persona, le invita a descubrir el valor de su persona. Y también le invita a desenmascarar aquellas circunstancias donde puede estar siendo oprimido. Pero claro, este tipo de enseñanza, pues no toda la gente está dispuesto a pagar. Les estaba diciendo que aceptar la libertad o aceptar este tipo de enseñanza que no es el mismo discurso del poder, pues de alguna manera te empodera, de una manera te hace sentir que eres importante, pero también te reta a que cuestiones y a que salgas de esas estructuras. Y muchas veces la gente prefiere mejor no salir, mejor no saber nada, y tristemente hasta la gente dice, mejor yo no hubiera sabido nada, mejor yo fuera un borreguito más, ¿verdad? Entonces mejor a mí dime lo que hay que hacer, mejor a mí dime lo que hay que creer. Así sea yo, y por eso, porque está toda esta teología de que la persona que obedece nunca se equivoca. Mejor tú dime que obedezco y yo fielmente lo hago. En vez de que digas, parece que Dios, la dinámica y la pedagogía de Jesús es diferente. Te da los medios para que tú disciernas qué es lo bueno para ti, qué es lo que Dios quiere para ti. Entonces, antes de darles pan, primero les va a enseñar por qué es que tienen hambre, pero eso ya no nos lo dice el texto. Esto va en la misma línea de lo que decía el obispo brasileño Helder Câmara. Cuando doy pan a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero cuando les pregunto por qué son pobres, me dicen que soy comunista. Antes de darles pan Jesús, el milagro podría decir, ay, ¿por qué no nos dice exactamente ya que hizo el milagro? Porque los milagros, yo les he comentado que no suceden por arte de magia, llevan todo un proceso. Primero tiene que cuestionar y cuestionar por qué es que la gente no tiene pan. ¿Por qué es que la gente está como ovejas sin pastor? ¿Por qué la gente no tiene pan en la actualidad? No me digan que porque no. Si ustedes creen que la gente no tiene dinero o posibilidades de tener pan es porque no trabajan, pues no han hecho ningún avance. ¿Por qué la gente no tendrá pan? Trabajo mal pagado. ¿Pero por qué te lo pagan mal pagado? ¿Quién se beneficia de tu trabajo? El sistema. Las grandes compañías perderán algún tiempo. ¿Perderán? No, siempre ganan. Siempre ganan. Entonces, Oprimen oprimen a la otra persona, los medios de producción están en manos de unos cuantos, hay mala distribución. Entonces, toda la idea de que se puso a enseñarles muchas cosas, primero los ve que andan como ovejas sin pastor. Está haciendo un análisis de la realidad. Jesús está viendo, o la comunidad está recordando a Jesús que está viendo cómo está la gente. Y cuando la gente anda como ovejas sin pastor, ¿qué es lo que pasa? Se van como Vicente. No tiene rumbo. ¿Y se van con quién? Porque Se van con cualquier persona, con falsos mesías. En ciertos tan ambiguos nacen falsos profetas. Cuando hay crisis, se agarran a cualquier persona. Y cuando no hay tampoco, también, ¿verdad? Sí, también se agarran a cualquier persona. Ok, pero la idea entonces de que andan como ovejas sin pastor está reflejando el pueblo, y Jesús está haciendo su análisis de la realidad de decir, ¿dónde está el liderazgo de esta gente? ¿Quién? Ya antiguamente los profetas habían sido bien duros contra los falsos pastores. Tenemos discursos célebres, por ejemplo, de Ezequiel, de Jeremías. Dile a los falsos pastores, ay de ustedes pastores de Israel que explotan a las ovejas, que las oprimen, que no buscan a la que está enferma ni a la que se ha perdido. Ustedes solamente se aprovechan de la borrega gorda, la matan. Entonces, el problema es que los pastores, los líderes que tiene el pueblo,
no han sido líderes buenos. Y siempre se recurre a la idea de cuando Dios venga va a ser el buen pastor, que va a apacentar, que va a reunir, que va a congregar, y entonces la gente ya no va a tener necesidad, cuando sea pastoreada por Dios, ya no va a tener necesidad de tener hambre, porque Dios mismo los va a llevar. Acuérdense del Salmo, es que todo el mundo, el Señor es mi pastor, nada me falta. O sea, no crean que este lo escribieron para cuando alguien se muera. Este Salmo está escrito fue escrito para decir, cuando Dios se presente como pastor, entonces verdaderamente florecerá la justicia. Mientras no exista un pastoreo que vaya en la línea de el pastor universal, que sería en este caso Yahvé Dios, entonces no puede haber rumbo, ¿no? Y una de las cosas que hace, dice, de todos los pueblos, congrega a todos los. O sea, la realidad que está viviendo es caótica, no solamente es una parte de la Galilea, es de todos los pueblos, simbolizando prácticamente la situación que viven todos los pobres. Los pobres, casi que la pobreza no tiene nacionalidad, la pobreza no conoce tampoco de género, ¿verdad? La pobreza ni de credos. Y claro, habrá personas que son, aparte de pobres, tendrán otras situaciones difíciles. Y luego dice que, entonces la idea de buscar a Jesús es una idea también, de ir en pie, es una idea también personal. Y bueno, también podría implicar que esta masa de gente también trata de encontrar al Mesías, trata de descubrir verdad. Y dice, al desembarcar vio una gran gentío y sintió lástima porque eran como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Esas muchas cosas solamente los que estuvieron ahí las saben. Pero, dando el contexto, podemos especular que esas cosas que les enseñó fue precisamente a invitarles a concientizarse, de decir, ¿por qué estás como ovejas sin pastor? ¿Quién te tiene así? ¿Qué situación no te hace ser libre? Y luego fíjense, la idea de la compasión es un atributo bien querido en la Biblia para describir la presencia de Dios. ¿Habrá algo más grande que el tener compasión? ¿Y en qué momento tiene la compasión? En el momento en que la gente más lo necesita. En el momento en que la gente está más lastimada, más vulnerable. Muy bien. Entonces, estamos en el capítulo 6 y el versículo de Marcos y el versículo 6, versículo 34. Dice, como se hacía tarde, fíjense cómo Marcos simbólicamente, por un lado tenemos a Jesús. Por un lado tenemos a Jesús que toma el señorío, que está haciendo un análisis de la realidad, de la comunidad que está empobrecida, que no tiene sentido. Y por otro lado dice, inmediatamente te pone este motivo de se hacía tarde. Este simbolismo, la tarde simbólica, en el tiempo cronos simboliza ambigüedad y puede simbolizar peligro. Porque está pasando de la tarde o de la presencia de Dios a la noche. En estas metáforas de día, noche, noche, día, siempre causa un poquito de temor. Pero en la narración, en el Evangelio, se hacía tarde, va a traer el recuerdo eucarístico. ¿Se acuerdan? Quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde. ¿Se acuerdan de aquella... Entonces hay toda una tradición de que se hacía tarde, cierto que puede haber peligro. Para los que se siguen moviendo bajo el tiempo cronos, para los que se siguen moviendo bajo el tiempo normal, es tiempo de peligro. Están en un lugar desértico, es tarde y puede haber muerte, puede haber violencia, puede haber asesinato. Pero parece ser que Jesús se está moviendo ya en el tiempo de Dios, donde en el Kairos, en este tiempo, pueden suceder
cosas extraordinarias. Y una de esas cosas extraordinarias, la gente puede hacer presente al Dios que provee. ¿La tarde y la mañana, padre, quiere decir lo mismo? No, todas estas, especialmente de la tarde a la noche, siempre es símbolo de ambigüedad y amenaza de peligro. Y les estaba diciendo que en el mundo bíblico hay dos maneras de referirse al tiempo. Uno es el tiempo que nosotros conocemos, que sería el tiempo Cronos, y el otro es el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios. Y a veces los evangelios parece que lo van a estar, cuando te dan el tiempo, parece que quieren especificar de qué tipo de tiempo nos estamos hablando. Da la impresión que los discípulos todavía se están moviendo en el tiempo Cronos, en el tiempo donde puede haber peligro, puede haber amenaza. Y Jesús parece que tiene otra idea del tiempo, parece que se mueve en el tiempo de Dios. Y fíjense lo que dice. Como se hacía tarde, los discípulos fueron a decirle: el lugar es despoblado y es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y a los pueblos vecinos a comprar algo de comer. Piensen ustedes, bueno, ustedes pueden decir, bueno, qué compasivos los discípulos, ¿no? Qué previsores, están los discípulos diciéndole a Jesús lo que tiene que hacer. Pero si somos un poquito más críticos, Jesús acaba de hacer un análisis de la realidad de la comunidad muy bien. Primeramente dice que vio el gentío, que andaban como ovejas sin pastor, y siente compasión y les enseña. Todos estos elementos no los pueden dejar a un lado. Hay que tenerlos en mente para poder entender la actitud de Jesús por un lado y la actitud de los discípulos por otro. Entonces Jesús hace un análisis muy bien de la realidad, no solamente del día o de la descripción del día, de lo que está sucediendo ahorita en este momento del día. Es de noche, estamos aquí en la ciudad de Chicago, estamos en el CTU. Ok, esta es una descripción del día. Pero una descripción como la haría Jesús, o que la ha hecho Jesús, es ¿por qué estamos aquí? Estamos orillados, estamos aquí porque vinimos de varias partes, el sistema nos tiene... Bueno, es más compleja la decisión y el análisis que hace Jesús. Entonces casi que resulta un insulto que de pronto vengan los discípulos a decirle que no te has dado cuenta que es de noche, ya se va haciendo noche, estamos en un lugar desértico, despídelos para que puedan comprar algo. Y Jesús después de que Jesús acaba de hacer toda una descripción de por qué es que es de noche, por qué es que están en un lugar desértico, por qué es que no tienen hambre, ahora vienen esos a enseñarle el Padre Nuestro al señor cura. Entonces, y la otra cosa, los discípulos, al querer exigir esto, no han mostrado no solamente ningún entendimiento del seguimiento, y tampoco han mostrado ningún signo de solidaridad. Y por eso Jesús los va a retar a decir: tú no puedes ser abogado de los que no tienen que comer mientras no te involucres en la historia. Y el reto va a ser, y acuérdense, esta comida o esta multiplicación de comidas se tiene que entender en todo el contexto de las comidas de Jesús. Jesús comió con toda la gente, se solidarizó con toda la gente, rompió los tabús que segregaban en las comidas y entró a ser parte de unas nuevas familias por medio de comidas. Y entonces parece ser que los discípulos todavía quieren tener la comida, pero una comida privada, ¿no? Y esas comidas nomás dan muerte. Entonces, lo que le dicen y le dice: despídelos para que vayan a comprar algo para comer. Él les respondió: denles ustedes de comer. Tengan siempre presente esta palabra. Jesús reta a los discípulos y dice:
no han entendido absolutamente nada de lo que se trata. Está muy bien que tú estás cuestionando que estamos en un lugar desértico, está muy bien que estés cuestionando de que se pueden desfallecer, está muy bien que vienen de muchos pueblos, está muy bien que tienen hambre. Ahora falta la práctica. El discurso efectivo. Y ahí es donde la puerca tuerce la cola. A veces las puercas también tienen cola grande. No. Ahí es donde la puerca torció el rabo. Los discursos, por discursos no vamos a parar. Discursos son buenos. Ustedes digan que está mal. Ay, no es que está mal esto, está mal otro, está mal otro. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Tienes una pregunta? No. Ok. Padre, vamos que la comida, donde hablan todos los contextos, lo que nos está explicando es como decir que las comidas eran comunión, nos estaba enseñando la comunión Ajá. y ellos privados querían y él era... Era para todos. En ese sentido todavía no he hecho ningún avance. Y no solo, por eso es que Jesús, pero lo más triste, que han hecho todo un análisis de la realidad, los discípulos han hecho un análisis de la realidad superfluo. No pueden, porque después más adelante ellos se van a convertir en otra comida los abogados del pobre. ¿Se acuerdan en la comida ya en el capítulo 14? En la casa de Simón el leproso, donde está esta mujer que unge a Jesús. Y de pronto estos mismos, solamente en el Evangelio de Juan se nos dice que era Judas, pero aquí son los mismos discípulos. Estos mismos son los que les dicen, ¿a qué viene tanto derroche? Esto se había podido vender en 300 denarios y dárselo a los pobres. Y Jesús les dice, no va por allí. Ahora resulta que tú eres el abogado de los pobres cuando antes los querías mandarles vacíos. Tú no puedes, no se debe, no se puede ser abogado de los pobres sin antes no haber vivido o tenido la experiencia de ser pobre o estar en solidaridad. Y tú puedes decir, ay, bueno, es que yo no tuve la experiencia de ser pobre porque yo qué culpa tengo si yo nací rico. ¿Y qué culpa tengo yo de haber nacido así? O sea, ok, tú a lo mejor no tienes una culpa, pero entonces no te quieres venir a poner como defensor de los que no tienen voz. Esa es una idolatría. Tú te puedes solidarizar, tú puedes vivir de una manera como viven ellos. Y aquí tendríamos que casi pedirle perdón a los pobres por seguir utilizando el discurso de ellos y de ellas para nuestro propio bien. Porque venden libros, venden esto, venden lo otro. Venden la imagen, venden en todas partes. Entonces, el reto de Jesús es, denles ustedes de comer, implícate en sus vidas, en sus historias. Y claro, ya a estas alturas uno ya no necesita el milagro, ¿eh? Créanme que ya no necesita el milagro. Cuando la gente se implica en la persona que no tiene hambre, cuando los que tienen se implican en los que no tienen, entonces todos pueden tener. ¿Ven el reto del milagro? ¿Ven el reto de la señal? O sea, implícate en la vida, implícate en los sufrimientos, implícate en las carencias de esta gente que no tiene nada. Entonces, la vida va a ser transformada. La vida va a cambiar. Pero la gente mejor le gusta, ay no, mejor que nos caigan los milagros así como lo hemos entendido siempre. Porque en ese milagro no nos compromete a nada. Nosotros solamente somos, por la gracia y la misericordia de Dios, recibimos el pan. En cambio, en esta manera de entender el texto es, el pan viene porque la gente se solidariza. La gente entra en una ética de hermandad. ¿No será, padre, que ellos como que sobreconfiaron mucho en Jesús? Ustedes dicen, estamos con Jesús, ¿verdad? Lo tenemos todo. Como que, de cierta forma, como que, entre comillas, cumplieron, es como comunicándose con él, que
que pues, los enviara a algún lugar. Es como cuando hacemos una oración y decimos, Dios mío, te pido por estos pobres para que les mandes comida y alguien les toque el corazón. Y, o sea, Estarías hablando muy bien de los discípulos, cosa que no es la manera en que han actuado los discípulos en el Evangelio de Marcos. Más bien yo creo que también Ellos nosotros nos reta a que cuando tiramos en oración, digamos, Dios mío, haz que yo les dé de comer. No que les ande mandando gente que les lleve. Como aquí, mándalos allá, que allá les den. Yo creo que en el fondo tendría que ser decir, Señor, ayúdame a ser solidario y a que me comprometa con. No, y esto es bien fácil mandar, hasta en un plano. Allá en Juárez, cuando nosotros estábamos, continuamente llegaba gente, continuamente, y uno pues buscando a ver por dónde. A veces llegaban mujeres, y llegaban, tocaban, las hermanas, unas hermanas, que vivían, según con los pobres, pero ellas estaban en los pobres, estaban con el convento que parecía una isla. Yo nunca entré de verdad nunca entré a ese convento. Con unas murallas grandes para que nadie les entrara. Nadie podía entrar más que las hermanas. Es que nosotros les enseñamos a los pobres. Yo le decía siempre al párroco, la verdad es que no. O sea, ya miras a su construcción. Hay una separación bien real. Bien real. Le llegaban gente, les llegaban mujeres. Vayan con los padres. Le dije, oye, le dije al párroco, esto es injusto. ¿Cómo? O sea, imagínate el problema. Son mujeres. Nosotros les podemos dar hospedaje a la mejor, pero no está bien. Lo más lógico es que ellas estuvieran. Bueno, y además llegaron con ellas. No se pueden, tú no te puedes lavar las manos. Es el problema a ver, él es el párroco. Le digo, no, yo creo que ante la necesidad, cuando se hace un análisis bien concienzudo de la realidad, nos vamos a dar cuenta de que todos y todas tenemos que estar involucrados e involucradas en saber por qué es que falta el hambre. Entonces, el milagro se va a ir desarrollando, porque Jesús va a estar tratando de involucrar a personas a que no solamente digan, es que esto está mal, está mal, está mal. Ahora, ¿qué propones? Diga. Lo que nos está dando la clase yo entiendo como lo que vivimos ahora dentro de tanto de la sociedad o en la iglesia, como dice, cuando está un grupo y se apodera solo, a veces no te dejan ni entrar, no está el padre y no, ahí hay personas que sí son solidarias y dicen, ok, yo te busco hasta que te lleva hasta donde, como el obispo a Juan Diego, pero hay personas que no, o como un presidente donde sea cualquier ley o cualquier persona de arriba, como que ya los demás, los que están más cerca, nomás quieren ellos, que hasta no quieren que ni les hablen a veces. A veces eso sucede y parece que esto también tenía el grupo de los discípulos. Veo que está bien, ya pasaste un tiempecito con ellos, ya ahora nos toca otra vez. Y además anteriormente nos habías dicho que nos habías enseñado bien bonito en privado. Nos habías llevado. Además, nosotros fuimos el motivo por el cual llegamos aquí. Pero también entonces eran egoístas, padre. O sea, aparte de que no veían la visión de Jesús, eran egoístas porque ellos, por su estructura que tenían. Acuérdense que no juegan, no tienen un papel importante, no tienen un papel muy positivo los discípulos en el Evangelio. Podemos haciendo como las características del discipulado, de lo que está mal con el discipulado, y estas características que ustedes están mencionando tienen cabida. Entonces Jesús les reta a decir, está bien, hicieron el primer paso, hicieron un análisis de la realidad, pero ahora no vengan conmigo a que yo se lo resuelva. No te puedes brincar al otro paso si no tomas en serio denles ustedes de comer. Haz que la vida surja. Y a veces, para hacer surgir la vida, hay que compartir. Y luego respondieron, tendríamos que comprar pan por 200 denarios para darles de comer. 200 denarios equivaldría a 200 días de trabajo. Un denario era del salario de un día.
Depende del tipo de pan que pudieran comprar. El pan, si es pan de trigo, vale más caro, porque el trigo requiere de más agua para que dé la cosecha. En cambio, la avena requiere de menos agua y esto y requiere de menos tiempo. Y el trigo, además el trigo estaba destinado para la clase alta. Y claro, el pan de avena estaba destinado para la gente pobre. Yo creo que si ustedes a lo mejor, yo creo que no sé, a lo menos que hayan siempre comido de pan Bimbo, ¿verdad? Pero los que tuvimos que estar separando las migajas de las moscas, nos damos cuenta de que la realidad no ha cambiado mucho. De que no siempre se podía comer el pan dulce o el pan Bimbo, sino que tendrías que comer uno de más baja categoría, Solamente Juanita que comía sus panes Bimbo. Fíjese que yo tengo una anécdota Me imagino, mamita. tengo una anécdota de cuando éramos niños. Imagínese, a nosotros nos crió mi abuelita y mi abuelito. Entonces, siempre en la noche nos echaban una avenita con agua y si alcanzaba para la canelita, pues canelita. Si no, pues pura agua con avena. Y pan de sal, los famosos cuernitos de sal. Esa tarde el abuelo llega con una bolsota así de pan, dulce. Entonces, de pilón, obviamente el panadero le dio a mi abuelito un pan de sal. Para eso mi abuela saca la del topper, esa del topper que están hasta la mosquera y todo. Y pone bien bonitos sus panecitos de dulce. Y nosotros, olvídese, ya andábamos que nos pateaba. Pues ya hirvió la avena y la abuela destapó la panera. Y por arte de magia, ¿qué pan cree que fue el que se quedó? Pues el de sal. Entonces mi abuela, pues siempre la abuela, la última que come, agarra el pan y lo empieza ahí a remojar en la avena, bien enojada. Y mi hermano se va para la cocina, saca el cuchillo y parte una concha a la mitad y le dice, pues perdónenos, pues ahí agarra un cachito de la conchita y dice, no te preocupes, a mí nunca me ha gustado el pan de dulce. Y eso fue lo que comió. Y bueno, tendrías que hacer el análisis de la realidad y por qué no le gustaba el pan de dulce, por qué no podían comer pan de dulce. Pues ya lo sé, o sea, tendríamos que ir más allá, o sea, no quedarnos solamente en por qué ustedes no podían comer el pan de dulce. ¿Qué sistema? ¿Qué circunstancias? Entonces, el hecho de que con los 200 denarios, bueno, te puede dar una idea de cuánta gente posiblemente, si se podía comer un pan era mucho. Por cierto, cuando Jesús en el Evangelio de Juan, que es un evangelio muy interesante para hablar del pan, porque el que no come, el que no mastica, el que no realmente, porque posiblemente la gente estaba tratando de negar la divinidad de Jesús, y por eso el evangelio, para que vean que es real, el que no come, pero no solamente come, el que no rasguña, el que no roe, el que no le jinque el diente al pan, ese es un verbo muy fuerte, no tendrá vida en mí, y el pan que yo les daré. Bueno, todo el simbolismo del capítulo 6 del Evangelio de Juan, y también allí describe el pan de avena, porque posiblemente sea la manera de solidarizarse con los pobres. Era el pan que la gente pobre podía comer, imagínense. El solidarizarse, por eso es una de las críticas también ahora, bueno, cuestiones de la liturgia. ¿Por qué tiene que ser del vino cuando a lo mejor el vino también ya no es el vino de la gente? Ya las comidas, ya nuestra liturgia ya no son las comidas de la gente, ya no quedó nada de eso. Entonces, la idea de los 300 denarios, claro que la comunidad tiene que aprender a que no puede solamente decir qué está mal, sino tiene que involucrarse. Y Jesús va moviendo a la comunidad por ese lado.
Y luego dice, le contestó, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. O sea, esto va en modelo de, va en etapas, va en etapas de crecimiento. Primero se dan cuenta de la realidad. Luego los quieren despedir. Jesús los reta a que se tienen que involucrar. Ellos se dan cuenta de que humanamente es imposible. Jesús los vuelve a retar a decir, vayan ahora a ver qué es lo que hay. Algo tiene que haber. Los milagros no trabajan, necesitan materia. Necesita algo que la gente le pueda ofrecer. Necesita para que Dios se haga pan o para que el milagro pueda fluir. Y fíjense lo que hace. Buscaron 5 panes y 2 pescados. 5 panes y 2. Ordenó que se hicieran recostar en grupos sobre la hierba verde. Esta idea de que la comunidad tiene que proveer algo, la gente cuando empieza a compartir el milagro va a suceder. Eso va a ser exactamente lo que no sucedía en la comunidad de Corinto, donde unos llegaban, comían, bebían y los otros se comían el cuernito de sal, si es que les tocaba. Pero dice Pablo que no, unos comen, se emborrachan, beben muy bien y los otros les va muy mal. Y todavía se atreven a decir de que esa es la comida del Señor. Esa no es la cena del Señor, esa es la cena del estómago. La cena del Señor, ¿cuál es? Una cena donde, bueno, cuando lleguemos a Corinto vamos a ver, ¿por qué no llegaban ellos a tiempo? Porque posiblemente estaban trabajando las tierras de los ricos. Y cuando llegaban no tenían tiempo ni para hacer de comer, ni para llevar a la comida. Porque eran las comidas de traje, como la de mañana, ¿verdad? La comida de traje. Entonces, pero ¿qué pasa si no llegan? O si alguien no llegó y nosotros ya hicimos el banquetazo, y del otro, ¿por qué no llegó? Porque posiblemente estaba privado. Entonces, aquí la comunidad, en este simbolismo de 5 panes y 2 peces, este simbolismo, es decir, es lo que la comunidad puede ofrecerle. Es lo que la comunidad tiene. Ese es el ofertorio. Te ofrezco lo que tengo. Tan necesario para vivir, sí, pero te lo ofrezco. Tómalo, recíbelo. Y también se mueve en un ámbito de solidaridad. Y cuando la gente comparte, cuando ya entonces el milagro sucedió. No porque la gente, no que cayeron los panes, sino porque la gente comenzó a compartir, a compartir, a compartir. Y entonces sí, la gente sí puede comer. Y sí puede comer y entonces van a ver cómo Dios también interviene. Y fíjense la concientización que va haciendo. Dice, ordenó que lo hicieran recostar. Inmediatamente tiene que traer al sentido la idea de la Pascua. La idea de la Pascua, y además te dice que era el zacate verde, ¿no nos dice por allí? Sobre la hierba verde. Inmediatamente hasta tiene connotaciones pascuales, es decir, vas a estar prácticamente en un paso donde ya no vas a llamar mío a los medios de producción, sino son medios para todos. Y va a traer a la memoria el Dios que provee, el Dios que va a comer o el Dios que va a estar presente en la nueva Pascua. Si una de las ideas de la Pascua era que en algún momento, en cualquier Pascua, va a venir el profeta escatológico que va a reunir a la comunidad y va a darles de comer, Marcos les dice ya no, el tiempo de la espera se acabó. Ahora está frente de ustedes el Mesías escatológico, el que va a dar de comer, el que va a brindarles un nuevo paso de la esclavitud de la avaricia, de la esclavitud de que esto es mío, a la libertad para que toda la gente pueda comer. Pero para eso hay que cambiar mentalidades y ya hay que cambiar estructuras y te empieza a organizar, fíjense. Ordenó que lo hicieran recostarse en grupos sobre la hierba verde. La gente comenzó a decir 1, 2, 3, no, para organizarse dice, se sentaron en grupos de 100
y de 50. Esta era la manera en que se organizaban los ejércitos. Así David organizó a su ejército en grupos de 100 y de 50. Entonces, da la impresión que para poder que la gente tenga pan, tienes que ver quién se está quedando con el pan. Y aquí va a ir una denuncia también al Imperio Romano, porque una de las características del imperio es que el pater patriae, el padre de la patria, es el que da el pan, es el que provee. Y claro, el padre de la patria sí provee a sus fieles, a sus súbditos, pan y circo. Cuando la gente, en el siglo I hubo una escasez de pan, toda la gente, todo el populacho se le aventó al emperador en Roma en uno de los juegos que tenía y casi lo linchan. Tengan cuidado con las masas cuando ya no tienen nada, cuando ya lo mismo les da vivir, entonces los cambios suceden. Entonces la idea de que el padre de la patria provee pan, parece ser que Marcos va a tratar de desenmascarar esa teología para decir no es el emperador el que provee. Lo que va a hacer Marcos es cuestionar justamente ese sistema que no hay pan porque hay una acumulación, y desde el punto de vista del siglo I, eso es una idolatría. El que tú acumules los bienes para que tú te asegures tu porvenir y te digas qué voy a hacer, ya tengo muchos graneros, ya sé lo que voy a hacer, destruiré esto, destruiré el otro. Y me diré, vida, ya estás muy bien, date a la buena vida. O sea, esa era la mentalidad del imperio. El que controla los medios lo controla todo. Esa fue una táctica que también utilizó José con el faraón de Egipto cuando le interpretó los sueños. 7 años vendrán grandes cosechas, ya sé lo que vas a hacer. Almacena, 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 porque después vendrán otros 7 años de miseria. Y la gente cuando tiene hambre, es capaz de vender, tiene dinero pero no tiene comida. ¿Qué va a hacer? Vender la comida. Así lo hizo Egipto, lo hizo José en Egipto, se quedó con toda la tierra. Véndeme los terrenos, ok, te doy un mendrugo de pan. ¿Para qué quieres? Estás muriendo de hambre. Una vez estaba comentando esto allá en Cuba y la gente dijo, ay, eso es lo que nos está pasando aquí. Pero no lo podemos decir porque a lo mejor la gente vive con un miedo, pero así, una vez que tú controlas los medios de la comida, se desestabiliza todo el país. Se desestabiliza y la gente se muere. La desorganizas. Y bueno, entonces, lo que en el Evangelio, con estas cosas, para este milagro, que yo siempre me resisto a llamarle milagro, señales o lo que tú quieras, lo que hace Marcos es decir, aquí tenemos que concientizarnos de que el pan no llega y por qué no llega. Y si hay que pelear, hay que pelear. Por eso hay que organizarlos en grupos de 100 y de 50. Entonces, no es que la gente, ok, ya quedaste bien, no, ya te dieron todo, sino que esta señal presupone que la gente va a ir prácticamente concientizándose, ¿no? Tomó los 5 panes y los 2 pescados. Los pescados podrían haber sido pescados salados. Si es que estamos ante un hecho histórico, pueden ser pescados salados que eran importados, eran conocidos en el mundo antiguo. Los pescados de Magdala eran famosos. Y era la manera de conservar. La sal era maravillosa en el siglo I. Si ustedes comenzaran a decirles de que la sal le sube, no sé qué pobre de la sal, ya es una maldición. Pero en el siglo I decía sol et sale, solamente el sol y la sal. La sal curaba las heridas, curaba todo, condimentos, conservaba. Entonces tendría que ser los pescados, y esto ya no es parte de la comida, de la Eucaristía como lo recordaba la comunidad, solamente los panes. Y bueno, sería como una especie de pasta salada, y así se conserva. Así aguanta
nos echa a perder. Tomó los 5 panes, fíjense en los verbos, tomar. ¿De dónde vienen los panes? De la comunidad, ¿cómo que del mar? De la gente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma lo que hay de la gente, lo toma la experiencia, y si en el pan va la vida, la persona, toma la experiencia. Y con lo que tú le ofrezcas, con eso es con lo que va a trabajar. No es que la gente haga milagros. Ofrécele tú y la posibilidad es que va a generar vida. Tomó a la comunidad, simbolizada en los panes y en los peces, porque eso fue lo que la comunidad le ofreció, ¿verdad? Alzó la vista al cielo, esa es la señal típica de oración, y estos son los signos que todavía por ahí se han quedado en la liturgia. Bendijo a la comunidad, bendijo a los panes, y luego, ¿qué es lo que hizo? Tomó, alzó los ojos, bendice y reparte. Ahora, si nosotros nos simbolizamos con el pan, te toma, te bendice y te reparte. Y eso, lo de la repartida, ya no es muy bueno. Ya la gente no quiere, okay, yo quiero que me tomes, está muy bien, que me bendigas, que me tomes y que me bendigas. Pero lo otro es, estos son los 4 verbos eucarísticos. Ser persona eucarística es ser tomado, bendecido, repartido, ¿no? Distribuido. Allí están mira, alzó la vista al cielo, tomó los 5 panes, alzó la vista del cielo, los bendice, los partió y dar. 4 verbos, que son los 4 verbos eucarísticos. Ser persona eucarística sería ser persona tomada, bendecida, partida y repartida. Mientras uno de esos verbos no se lleve a cabo, la Eucaristía no tendría sentido. O sea, estos verbos forman un todo y van a ser los mismos, porque el mismo Jesús, la noche que iba a entregar su vida, tomó pan, dándote gracias, los bendijo, los partió y se los dio. El pan no es solamente para ti. La comida no es solamente para ti, es para compartir. Comida para todos. Sí, mamita. Tengo una pregunta con respecto a la Eucaristía, lo que es Jesús, la hostia de consagración, y nosotros como personas que deberíamos estar miembros de una comunidad. ¿Cómo se ejemplifica la hostia, lo que es Jesús, Él? Esto ya es muy... Esta teología, mamita, ya está muy desarrollada. Lo que usted me está preguntando ya es la teología que nosotros hemos hecho de la Eucaristía. Nosotros estamos aquí en los albores de lo que apenas la comunidad estaba recordando en torno a la comida. Ya después, toda esta teología que hemos hecho de la Eucaristía, de la hostia, aquí estamos hablando de panes, panes, panes. Toda la teología de la Eucaristía que nosotros hemos hecho de la hostia, del vino, del ofertorio, de todo esto, ya se ha ido, ya son reflexiones o se ha ido mejorando, o a veces, mejorando, enriqueciendo. Lo que nosotros estamos hablando aquí es lo que simbolizaba y lo que quería decir Jesús con estos milagros. Entonces, estamos hablando prácticamente de 2 realidades muy diferentes, porque parece que las Eucaristías de ahora, si nosotros le ponemos las comparamos con la comida de Jesús, la acción de gracias de Jesús, pues tienen muy poco a veces, ¿verdad? Y es ahí donde nos tendría que retar a ver cómo estamos celebrando nuestra acción de gracias. ¿Sí entienden esta idea? Entonces, estamos ahorita apenas en los albores, en los principios de cómo se hacía la acción de gracias en torno a la comida y por qué es que la gente no tenía comida. Adolfo. Padre, entonces, volviendo un poquito acá a la modernidad, todas las películas que se han hecho sobre los milagros de Jesús, incluso hay series, algo así, están basadas en esa teología que comentábamos, de que queremos ver la magia, Vi una vez no sé qué película donde supuestamente del canasto Jesús está sacando y sacando y sacando
se va arrimando y él les va. Y yo quiero tener ese canasto. Es lo que yo, o sea, yo pensaba, me recuerdo la fe de mi mamá. Ella, al ver esas imágenes, se le rodaban las lágrimas. Que nuestro Señor Jesús multiplicó los panes. Y pues uno de muchachito estoy también emocionado, ¿no? Pero ahora a uno le cae el 20 al analizar los textos y que el simbolismo tiene el milagro. Ahorita, como lo acabo de decir, el milagro no es que multiplicó y sacó, sino que los que traían poquito repartieron con el de al lado. Y no, y solamente, ese es en el evento, pero también lo otro de cuestionar estructuras. De estar cuestionando estructuras, de estarle invitando a la comunidad a decir, no, involúcrate con la gente. O sea, ven cómo el hecho de que los llevó al desierto, ven que hay toda una teología detrás de estos milagros, o de estas señales. Pero a veces es más fácil creer, así como que el canasto nunca dejó de producir, siempre era un canasto que daba comida y comida. Y ahorita así, de que creer entonces en este sentido, decir que lo que está haciendo Marcos, recordando a Jesús, está haciendo una crítica a un sistema que posiblemente acaparó la comida o que posiblemente explotó a la gente y que la gente no tiene que comer. Y entonces lo que está tratando, para darles de comer, los ha concientizado, les ha hecho críticos de la realidad, los ha invitado incluso a tratar de cambiar las estructuras y les ha invitado a compartir, les ha invitado también a que se sienten, a que se organicen, que no anden como ovejas sin pastor porque así van a ser masas. Entonces todos estos requisitos son los que van a hacer posible que la comunidad entonces sea tomada, bendecida, repartida y dada, ¿no? Entonces, ¿y a quién se los da? A los discípulos para que los sirvieran. Ahora sí, cuando ya el hecho de que te pase alguien en la comunidad judía, la sal, te paso mi persona. No solamente te doy el pan, o sea, es tan importante el hecho del compartir el pan que no se puede compartir con cualquier persona. No se debería de compartir con... La gente en el siglo I no entendía esta idea de, comer con extraños. Imposible. Se come entre amistades. Se come entre amigos. Y el hecho de que le pases el pan o el hecho de que le pases algo que está en la mesa, es te paso mi persona, te paso mi propia existencia. Y de alguna manera Jesús también está prefigurando lo que va a pasar con su cuerpo. Les paso mi cuerpo. Es una comunión. Y esto que pasa con el pan, diría Jesús, es lo que va a pasar conmigo. Seré tomado, bendecido, partido y repartido. Y efectivamente Jesús, su cuerpo de Jesús, tan perecedero como el pan, tomado por manos asesinas. En vez de ser bendecido, un maldito, todo lo contrario. Pero ahí Jesús quiere ser recordado. Y así quiere ser recordado, tomar como este pan. Tomen y coman. Porque el tomar y comer entra en una dinámica, en una ética de solidaridad. Entonces no solamente es el hecho de que Jesús se los da a los discípulos como la estafeta, no. Comprométete a seguir la misión de transmitirle tu propia esencia, ponerte al servicio de la otra persona. Esto es dar la comunión. Lamentablemente, todos los abusos que se han dado hasta el día de hoy, acabo de venir de una persona que allá el otro mes que le negó a una que era de la escuela, le negó a otra, a su comadre, que ahora se odian después de que no se querían, le negó la comunión y la otra se quedó allí parada en resistencia, esperando aquí, y la otra no se lo daba. Y así toda la comunidad se dio cuenta, ya toda la comunidad sabía, sí, además son poquita gente. Pero la otra, hiciste, no, pues qué bueno que no se movió, porque por vergüenza la otra se podía haber movido, pero la otra no, y se quedó. Imagínense ya. ¿Dónde que? Ese ya es chisme. Pero ¿hasta dónde hemos reducido la Eucaristía ya? Hasta adueñarse de. Pero el ministro, ¿quién era
para Por eso adueñarse de. No, no, les estoy dando de una, no, tanta cosa que pasa. Mamita, tú no eres dueña de la mesa. Nadie es dueño de la mesa. Ni el dueño de la casa, ni del... Ay, pues qué bueno, bendito Dios. Vengo de una experiencia similar para el miércoles de ceniza. Llegué tarde a la misa ahí en el rancho. Y luego ya me formé para que me recordaran que me voy a morir, no polvo eres. Llegué y el ministro voltea a ver al otro. No, dice, la siguiente celebración a las 5 de la tarde. Y yo vi que el otro se puso rojo, ¿no? Pero ahí nos vemos con permiso. No se la daban. Yo por dentro, porque llegué tarde. Él se dio cuenta que llegué tarde, ya no me quiso poner la ceniza. No hay problema, le dije, deje, ya agarré, yo me la pongo. Se la saca. Jesús sacrosanto, nos van a estar ardiendo. Ok, entonces el hecho es entonces, celebrar esta comida tiene connotaciones de justicia. Está basada en justicia. No está basada todavía en reglas litúrgicas, ni en qué ornamento, ni en colores, ni si la copa debe de ser de oro. A estas alturas está basada exclusivamente en una ética de solidaridad con los pobres, con los que trabajan, con los que no tienen nada. Y si quieren llamar Eucaristía la verdadera Eucaristía, esta va a ser la verdadera Eucaristía. No está hablando de la gente que no puede comulgar, de la gente que está en los pecados, en todas las categorías. Está hablando de gente que está perdida como ovejas sin pastor por un sistema explotativo. Sí, Abiatar. Nada más el simbolismo de los peces, porque no me quedó muy... Lo que estaba diciendo de los peces no escuché bien. Te estaba diciendo que no formaban parte de la Pascua. Si esta es una cena pascual, por el hecho de que había pasto verde, que se recostaban, porque así se recuesta la gente, no formaban parte de la Pascua los peces. Pero era muy típico la gente que viajaba, llevarse sus peces secos, como una pasta, y bueno, te daba el hambre y le daba la mordida al pescadito. Como los charales. Un pedazo de carne cruda, lo ponías a asar y bueno, sabría gloria cuando estás muerto de hambre. Entonces, y luego dice, comieron todos y quedaron satisfechos. Pónganle énfasis en que comieron todos. Cuando la gente comparte, cuando la gente se vuelve solidaria, todos y todas, aquí sí todos y todas comen. No se excluye. Entonces, de lo contrario, si esta comida, si la gente estaba acostumbrada a celebrar comidas donde se excluía al leproso, al pecador, a la mujer, a tanta gente, ¿qué sería lo extraordinario y lo distinto de la comida de Jesús? Pero en cambio, cuando dice que comieron todos, es que todo, y si en las Eucaristías no comulgan todos y todas, ¿será la Eucaristía de Jesús? ¿Será lo que Jesús quiere? Y bueno, entonces el hecho de que todos y todas coman, entonces está diciendo la nueva era verdaderamente ha comenzado, porque la gente es capaz de ver que compartiendo los bienes alcanzan, los bienes se multiplican. Piensen en las comidas ya en un plano ya así un poquito muy sencillo, ¿no? Cuando la gente en los pueblitos, ¿sabes qué da? Y alcanza a la gente. Pero en cambio ya cuando estamos en otros ambientes, ay, no, es que yo no te tenía a ti y nomás tenía justamente para mis invitados. Aunque después los congeles, ¿verdad? Pero, entonces, cuando hay esas dinámicas, pues ya realmente ya ni siquiera, dice, y luego comieron todos y quedaron satisfechos. No es que solamente se quedaron con hambre, no, o sea, es una señal extraordinaria. Recogieron las sobras de los panes y los pescados y llenaron 12 canastas. Bueno, a estas alturas ya saben que es la comunidad completa.
como que entonces la comida tiene características de que toda la nueva comunidad va a tener comida y puede vivir si siguen unidos. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Enseguida obligó a sus discípulos a que se embarcaran y le precedieran a la otra orilla, Betsaida, mientras despedía a la gente. Ustedes pueden darse cuenta de las implicaciones. Si enfatizáramos otra vez las comidas de Jesús, eran escandalosas. A Jesús lo pueden haber, lo hubiesen matado simplemente por el hecho de comer. ¿Por qué? Porque transgredía las normas de comida. Al juntarse con gente que debería de haber evitado, al sentarse con gente de mala reputación, al entrar en casas de gente impura, ese era suficiente motivo para darle muerte, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de esta historia? ¿Qué nos compromete esta historia? El comer recostado, estábamos viendo la vez pasada que era un simbolismo de los libres, los que eran libres. Uh-huh. Y si está haciendo mención al banquete, si se está haciendo mención al banquete griego, en el simposio, en el triclinio, la gente se recostaba para comer, así con el codo. Cuando estudiemos la carta a Corintios, ahí vamos a estar viendo esto, vamos a estar viendo un poquito la comida. Entonces, también el hecho de reclinarse también implica el hecho de pertenencia, de decir, no vas a comer esta comida como si vas a ir a la carrera. Es también el sentido de reclamar tierra. O sea, el simple hecho de que te muestre de que estaba reclinado es como de decir, este es un hecho de que tú vas a permanecer, vas a estar aquí. No hay nadie ni nadie que te va a venir a sacar, que te apure. En cambio, cuando se comió la comida, por ejemplo, pascual, ¿qué es lo que dice? La comerán de pie, con el bastón, las sandalias. Aquí todo ese simbolismo, aquí todo esto es lo opuesto. Aquí el hecho de que te reclines, tienes tiempo como los banquetes griegos, donde estás en tu entorno, todo está bien, todo está en armonía. Y vean, ya desde allí te está diciendo todo, y claro, la realidad es que no todo está bien, la realidad es que las tierras no son de ellos. Entonces, con el hecho de que te pongas reclinado es como si te invitara a tomar posesión de tu tierra de la que te han quitado. Pero claro, eso todavía no sucede. Pero posiblemente para mucha de esas gentes era un momento de felicidad o de plenitud que nunca habían vivido antes. Ese ratito fue el parteaguas de un modo de vivir, de una... Esa manera de comer, porque recuerden que esta multiplicación de panes, entre comillas, multiplicación de panes, supone que entendemos todas las comidas de Jesús. Entonces, claro que las comidas o el modo de Jesús, que el modo de la manera en que Él come comidas, fue verdaderamente un antes y un después. Nadie había comido, ninguna persona, ningún rabino, ninguna persona que representaba a Dios comía como Jesús comía. O sea, los profetas habían invitado a creer en esa idea de Dios, el Dios de los banquetes. Entonces, cuando Jesús se presenta comiendo con esta gente, pues definitivamente les dio esperanzas y les hizo tomar conciencia de decir, ¿por qué no podemos siempre comer así? ¿Por qué vamos a trabajar? ¿Por qué vamos a trabajar y no vamos a podernos comer el producto de la tierra? Porque eso era lo que estaba pasando. Trabajaban y su producto se iba para engordar. Acuérdense de cuando cayó toda en el Apocalipsis. Todo el aceite, la oliva, todos los medios de producción, alimentar al imperio, alimentar a la bestia que no tiene estómago. En cambio, en esta manera de decir, bueno, te invito a que pienses de que es posible soñar con que en algún día vas a trabajar la tierra y tú vas a comer de lo que la tierra produce. Una de las bendiciones era, plantarás uvas y comerás de su producto. Tú, los hijos de tus hijos, o sea, y esa es una bendición. Dice, bueno,
pues eso más bien parece una maldición, va a estar aquí plantar la... No, implica de que tú no te vas a ir al destierro, implica de que no te van a robar la tierra, implica de que Dios va a estar contigo. Entonces, estas comidas de Jesús, del pan y de los peces y de la comunidad que sucede en el desierto, es una muestra de que sí es posible soñar con que la comunidad pueda comer cuando todo el mundo se solidariza, cuando nadie acapara para sí, cuando todo el mundo entra en la dinámica de darles de comer. Tuve hambre, me dieron de comer. Por ahí dice, parece que dice eso Jesús, ¿verdad? Tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, y fíjense que no está hablando de cosas extraordinarias. Las cosas más sencillas, agua, vestido, tratar a la persona como persona. Bueno, Perdón, digo algo, esta historia nos compromete a... Esta historia nos compromete. Nuevamente, entonces lo dejó en pausa y aquí lo dejé en pausa. Ay. A ver, ¿qué estaba diciendo anteriormente? Estaba diciendo la comida, dice, tiene características de justicia. De que toda la nueva comunidad va a tener comida si siguen unidos. A Jesucristo lo hubiesen matado. A ver, nada más la oración antes para que termine. Jesucristo lo hubiesen matado simplemente por el hecho de comer, entrar en diálogo, en relación. De la gente del imperio con mala reputación, con todos los Ajá. impios. Entonces está hablando de este. ¿Y luego qué decía? Esta historia nos compromete a, y luego pasó el banquete griego en el... Nos compromete a la justicia, póngale. Nos compromete a ver en la cara, nos compromete a una ética de la solidaridad. Estaba hablando de la ética de la solidaridad. A ser solidarios, a darles de comer a toda la demás gente. Comentado, padre, que nos comprometía a ponernos al servicio de los demás. A comprometernos a ponernos en el servicio de los demás. Una ética de la solidaridad. ¿Alguna pregunta? A esa pregunta es lo que yo le decía padre hace ratito, que el hecho de, bueno, simbólicamente conocemos la Eucaristía, lo que ahora comemos, nos comemos a Jesús, el cuerpo de Jesús, su sangre, pero con relación a nosotros, precisamente esto es lo que decía, que nosotros como comunidad somos parte de ese pan. Somos parte de ese pan, somos el cuerpo de Jesús y por lo tanto debemos ser compartidos con los demás. Compartir nuestra vida, compartir lo que tenemos, compartir, a eso me refería. Ok, iría en la misma línea. Bueno, después de allí Jesús se embarca al otro lado del lago y viene allí los milagros que camina sobre las aguas. Y después viene todo el capítulo 7 acerca de la ley. Todo el capítulo 7 acerca de la ley, de las tradiciones. Este texto, las comidas, otra vez. Ahora, la gente pensaría de que Jesús vivió sin ley. No, Jesús también fue una persona respetuosa de la ley. Regularmente nosotros podremos pensar de que Jesús no le importó ninguna ley. No. Jesús como buen judío también estaba jugando a la ley. Lo que Jesús estaba tratando de retar es que la ley se hubiese absolutizado, que la ley en vez de ser el medio para llegar a Dios, se convirtiera en su propio Dios. No se puede vivir sin ley. La ley Dios les había dado la ley, Dios les había dado la ley para que vivieran, para que supieran cómo comportarse, para que supieran cómo reconocerse. Entonces, cuando la gente se obsesiona tanto de tanta ley, y en el capítulo 7 te va a empezar a enumerar todas las prácticas de las tradiciones, el pagar el impuesto del cilantro, del anís, de la hierbabuena, en lavarse las manos hasta los codos, todas las prohibiciones. Acuérdense que nosotros solamente tenemos que aprendernos 10 mandamientos. Los judíos tienen 613 mandamientos. 613 mandamientos que los van a distribuir entre menores y mayores, entre en lo que se puede hacer y en lo que no se debe de hacer. Entonces, por eso está la gente
¿Por qué? También tenían sus mitos. ¿Por qué? Yo creo que ahí es como una ironía, es decir, incluso hasta de lo que se te dé en la casa tienes que pagar impuesto. O sea, porque la hierbabuena es como una plaga, ¿eh? Tú pones un pedacito y se va sola. Pero, entonces, todas estas leyes, es decir, lo que gratuitamente se da, pues tú hasta de eso también te van a dar impuesto, a pagar impuesto. Entonces, la ley, todo el capítulo 7 nada más es para, Jesús entra en controversia con estas leyes, posible también refleje la historia de la comunidad que le está costando trabajo poner en práctica esas leyes con la nueva experiencia de Jesús. Históricamente refleja posiblemente que la comunidad le está costando trabajo tener prácticamente presente todas esas 613 leyes, ahora con la experiencia de Jesús. Y claro, Jesús va a decir de que no es lo que en relación a comidas. En relación a comidas no es lo que viene de afuera, lo que contamina al ser humano, sino lo que sale de adentro. Y ahí te sale toda una lista de vicios, porque de ahí sale el rencor, la envidia, los malos deseos. Entonces, esto como que va a reorientar el sentido de ley, ¿no? En cuestión de comida, siguiendo el sentido de la misma comida, pues así estaba muy parecido cuando las misas se hacían en latín. Los sacerdotes podían, por decir la mala misa, podían cometer 270 pecados, no sé cuántos. Imagínense, tú vas a la misa con una idea de que vas a cometer 200 y tantos pecados, que puedes cometer 200 pecados. Pero así a veces nos hemos absolutizado reglas, leyes. Y Dios guarde la hora con... Hemos hecho leyes que después nosotros mismos no podemos mover, ahora sí, nos esclavizamos. Bueno, después de eso viene, y me gustaría presentarle la historia de esta mujer, de la mujer cananea. Estamos en el pueblo cananeo, pueblo pagano. La mujer representa a toda la gente que viene de otra cultura. Estamos en el capítulo 7, versículo 24. Desde allí se puso en camino y se dirigió a la región de Tiro. ¿Cómo se puso en camino? ¿Cómo se iría? Posiblemente es interesante. Las fronteras siempre causan momentos difíciles. Pueden ser signos de muerte, pueden ser símbolos de abuso, de violencia, o también pueden ser símbolos de vida. Cuando una gente se atreve a cruzar a otro lado, te puede encontrar también con experiencias positivas, ¿verdad? Entró en una casa con intención de pasar inadvertido, pero no logró ocultarse. Parece que es también una ironía. A esas alturas todo el mundo ya ha andado predicando, diciendo las cosas que Jesús hace. Dice, una mujer que tenía a su hija poseída por un espíritu inmundo, se enteró de su llegada. Todavía ni siquiera sabemos, esta mujer ya tiene todas las de perder. Es mujer, es extranjera y está impura a través del cuerpo de su hija, porque tiene un espíritu impuro. Entonces tiene 3 y ya prácticamente ya ha perdido. Antes de que entre en escena, esa vida es una vida que no está considerada vida, tiene todas las de perder. Extranjera, es mujer y bueno, pero también hay personas que pueden cambiar la historia, hay personas que pueden arrebatarle los milagros a Jesús, ¿verdad? Se enteró de su llegada. ¿Cómo se enteró de su llegada? ¿Quién le diría? Sería la persona el endemoniado que anduvo predicando por toda la región de la Decápolis. Representaría a otros discípulos que andan predicando. El mensaje en la antigüedad se corría rapidísimo. Una cosa pasaba ahí. Las transmisiones orales iban de boca en boca. Sea lo que sea o no sabemos quién exactamente le anunció acerca de Jesús, esta persona parece ser que ha escuchado hablar de Jesús, ¿no? Acudió y se postró a sus pies. Ya la mujer va,
Y también puede ser también una traición desde el punto de vista de los otros, del pueblo de ella. El postrarse ante una persona que representa a un dios es como si estuviera abandonando también sus propios dioses. Entonces, parece ser que símbolo de, acuérdense que a estas alturas Jesús todavía no es maestro de ella, Jesús tampoco es su Dios. Ella es extranjera, ella no pertenece al pueblo. Ella no pertenece al pueblo y como extranjera Jesús la va a tratar. Pero también como extranjera, también ella se hace parte del pueblo, ¿no? Y le pedía, dice, se postra a sus pies y después la describe. La mujer era pagana, natural de la Fenicia, de Siria, la Sirofenicia. Entonces, el hecho de que te la describa, es pagana, es mujer, está marginada, está empecatada, es para decirte que no es pueblo. Hay una distinción entre los que somos nosotros y los otros. No es parte del pueblo. Y como no es parte del pueblo, por eso te tiene que venir con estos calificativos. No merece que, en la teología judía, no merece que Dios le haga el milagro. ¿Por qué? Dios solamente puede hacer milagros al pueblo, a la persona que pertenece al pueblo de Israel. A las otras personas que Dios les... Pero también tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento continuamente Dios hace milagros a otra gente. Incluso eso va a ser una de las señales que Jesús va a dar con los mismos gente judía. Esta generación pide milagros, pero así como Naamán, ciertamente había muchos leprosos en tiempo de Eliseo, ¿se acuerdan? Pero ninguno Dios los curó más que a Naamán, que era sirio. Ciertamente había muchas viudas en tiempo de Elías, pero a ninguna Dios socorrió, sino solamente a la viuda de Sarepta. Entonces, parece ser que cuando se quiere controlar a Dios para decir solamente aquí actúa y con los demás no, parece ser que Dios tiene maneras de romper esos esquemas y comenzar a cruzar fronteras para incluir. Entonces, este grupo de Marcos es el grupo que le está costando trabajo ver a los otros, incluir a los otros como también beneficiarios de la salvación, merecedores de la salvación que Dios está ofreciendo. Y bueno, qué mejor manera de presentarlo en una mujer. Tiene todas las de perder, es extranjera, pero la mujer representa al otro pueblo que también se ha acercado a Jesús, pero que los de Jesús le dicen no, ellos no son como nosotros, ellos no merecen que estén aquí. Entonces le suplicaba, tengo que le expulsase de su hija al demonio. Bueno, entonces, si el demonio, si seguimos con toda la teología de que en Marcos Satán representa el poder, y esta parte de la Sirofenicia, allí estaba la legión, ahí es donde estaba la legión. Y si este pueblo escuchó, ¿se acuerdan que los de Jesús tenían miedo y dijeron, vete de aquí? Que le dijeron a Jesús cuando expulsó al del endemoniado, ¿se acuerdan? Vete de aquí, de nuestras tierras. Y resulta que allá donde está la legión, ellos sí quieren que Jesús les expulse a la legión, al demonio, siguiendo con esta misma dinámica de interpretación. Entonces, y claro, Marcos también presenta aquí a Jesús como una persona que está en el proceso de ir aprendiendo cuál es su misión. Eso podría ser una de las características de que en el discipulado ni siquiera Jesús se libra de aprender a ser discípulo del reino. Es cierto de que todo el mundo puede aprender a ser discípulo. ¿Y Jesús de qué va a ser? Jesús tiene que aprender a ser discípulo del reino, a ver cuáles son las exigencias. Tampoco es que Jesús tuviera ya todo solucionado. Y por eso es que Jesús también va a tener que ir aprendiendo a través de
del contexto que le va tocando vivir, ¿no? Y Jesús le dice, deja primero que se sacien los hijos. Los hijos refiriéndose, deja que primero coman, deja primero que coman los de Israel. Esos son los hijos. Tú eres una bastarda. Y como bastarda, debes de conocer tu lugar. Y esta bastarda parece que no se da por vencida, ¿verdad? Dice, no está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos, es para suavizar la expresión. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a la perra. Y bueno, decirle perra a alguien no es nice, no es cool. Tiene connotaciones muy negativas, ¿verdad? Usted no va a decir a otra perra, es una perra. Insultativas. Padre, pero ahí ya está hablando, nos acaba de dar un texto donde el pan es unidad, donde el pan ya, aquí ya habla el texto. Donde el pan no es unidad. Muy bien. ¿Pero por qué no es unidad? Porque aquí ya, el pan allá era unidad, pero entre los de su pueblo de Israel, con Israel. En cambio, el otro pueblo, que es el Ciro-Fenicio, Fenicia, son los otros. Acá sí que lluevan los panes, pero acá no. Pero entonces uno se puede preguntar, ¿pero por qué Jesús cruzó para acá? Ah, como Trump, ¿no? El Trump, donde quiera sale el señor pelos de elote. Entonces, ¿cómo es que entró Jesús para acá? Uno se puede, pues, bueno, parece ser que Jesús mueve a la comunidad para eso, permite estos cruces. Entonces, cuando Jesús le llama, deja que se sacien los de acá. Como que da posibilidades. No está bueno quitarles el pan a estos para alimentarlos, para quitárselo a los perros. Entonces, cuando la mujer reconoce el insulto, fíjense lo que dice la mujer. Señor, también los perros debajo de la mesa comen de las migas que dejan caer los niños. Y entonces desarmó a Jesús. Una vez que la mujer insulte el insulto de que es perra, lo desarma. Así funciona desde el punto de vista de la lingüística. Hagan ustedes la prueba. Si toda la vida te están diciendo un insulto, un insulto, un insulto, y sabes que con el insulto te van a dar muerte, es un insulto incendiario, porque es precisamente para eso te lo dicen, para aniquilarte por medio del insulto. Pero en el momento en que tú aceptas el insulto, le quitas el poder a la persona que te quiere insultar. Supongamos que la gente me dice negro, y yo en vez de quedarme paralizado, me dijo negro, ¿cómo es posible? Y en vez de estarle echando el discurso, no, es que en mi casa yo soy el más negro, pero mi padre era blanco, de ojos azules, y tengo otros hermanos que son más blancos que yo. Porque regularmente así actúa la psicología de los jodidos, de los oprimidos. Dar razón. Que te digan gay, y tú dices, sí, soy gay, ¿y qué? Porque por medio de eso ellos te intentaban deshumanizarte. Pero cuando tú tomas el insulto, ok, ¿qué pasa? No pasa nada. Tú desarmas al contrincante. Hagan la prueba en todos los insultos que les dicen. Voltéate y dices, sí, me hablabas, aquí estoy. Entonces, por medio del insulto, esta mujer lo que hace, eres una perra. Sí, soy una perra. Pero aún así, ok, lo que se espera Jesús en el plano es Jesús espera que eres una perra y dice, ay, sí es cierto, perdón por atreverme a brincarme para acá, es cierto. Eres un indocumentado, sí, y en vez de que te dé de rabia, que te llene de cesto, convierte el insulto en una resistencia, convierte el insulto en una manera de protesta. Padre, usted que primero, cronológicamente hablando, primero sucedió este suceso de la Ciro-Fenicia y después fue la multiplicación de los panes, donde Jesús comprendió el sentido de... Ah, no, espérate, es que ahorita viene otra multiplicación acá. Sí. Sí. Por eso es lo maravilloso de los textos.
Si te quedas tú solamente con la primera multiplicación, y efectivamente Jesús comprendió, desarmó. Esta mujer es la única mujer. Es la única mujer en toda la Biblia que le ganó un discurso a Jesús. Jesús a todo el mundo callaba, a todo el mundo, pero con esta mujer, ups. Pero vean cómo funciona cuando la mujer, ahora, estas son herramientas que se llaman, yo tengo desarrollado esta hermenéutica de la interpelación, de tomar el insulto. Toma el insulto. Es cierto que el insulto te da muerte, te da miedo, pero tómalo. Y una vez que tú lo tomas, te liberas. Te liberas y te desarmas a todo mundo. Pero si tú empiezas, como decía una señora por allá, padres que me dicen que soy una puta, pues cóbrale. Es que mi esposo me dijo, pues cóbrale. Entonces, desármalo en vez de estarte criticando acá de que no. Así, en todas las circunstancias, desármalo, desarma. Pero en vez de que tú te... Ay, Diego va a quitar todas esas palabras en la cámara. No, pero vean, no, pero eso de lo que me dijo la señora sí es cierto, de verdad, en Chicago. Pero entonces ahí contradice lo que Jesús estaba tratando de decir, porque como una persona tan sabia o siendo hijo de Dios. Mamita, porque el ser hijo de Dios no creas que le cayó del cielo, también él entra en el proceso del discipulado. También él tiene que estar aprendiendo. Hay ciertas cosas que no se podrían, no tenemos y seguimos esa misma escuela, no tendríamos que darnos el lujo de seguir segregando, como ya conscientes lo seguimos haciendo, o sea, ¿en qué momento o en qué punto puede cambiar? Pero ¿en qué momento Jesús está segregando? O sea, Jesús, lo que te estoy tratando de enseñar es de que Jesús está aprendiendo a su misión. Históricamente sabemos que este texto representa a una comunidad de Jesús que le está costando abrirse a otra comunidad. Y para explicarte ese evento histórico, la comunidad recordaba este encuentro de Jesús. ¿Se dio históricamente este encuentro? No lo sabemos ni lo que nos importa. Lo que creemos es que este texto refleja los miedos que tenía la comunidad para abrirse a los otros pueblos. Y tomando que este evento hubiese sido histórico, también te hablaría de un Jesús que está en el proceso de aprender cuál es su misión y cómo debería de incluir a otra gente. Y aparte la mujer está exigiendo su derecho. Y bueno, y la otra cosa es de que no vean a Jesús como el que ya lo sabe todo. Perfecto. Como el que ya es que es hijo de Dios. No, pues entonces ¿para qué estudiamos? Si ya Jesús es hijo de Dios, ya. De lo contrario, ¿para qué se metió al desierto? ¿Para qué se va a entrar en el proceso también de domesticar sus demonios? ¿No sería Marcos el que también puso eso? ¿No sería Marcos el que qué? Porque también Mateo lo dice igual casi. ¿No sería Marcos el que pone en boca de Jesús ese evento como para su comunidad, que entendieran que de ahí viene la salvación de los judíos y no de los demás? No es, no, a ver, no es de que Marcos lo estamos estudiando Marcos y Marcos lo tiene. O sea, Marcos lo pone. También Mateo lo tiene. Porque posiblemente vengan de una tradición que sea de los sinópticos. Venga de una tradición que posiblemente a todas las comunidades les está costando trabajo incluir a la otra persona. A todas las personas les está costando trabajo Asimilarse a interactuar entre estas personas, y entonces así aparece. Estamos en este cruce y es difícil entrar en esta ambigüedad, en este cruce de ideologías, de terrenos, de territorios, de misión, de gracia, porque cada quien, estos son los que son de Dios y estos no. Pero en cambio Jesús parece que interactúa, permite que se interactúe. Y luego, bueno, el final de qué le dice.
Por eso que has dicho, puede decirte que el demonio ha salido de tu hija. Se volvió a su casa y encontró a su hija acostada en la cama. El demonio había salido. Ok, entonces, ¿se han dado cuenta de que la mujer le arrancó el milagro? La mujer se hizo pueblo cuando no era pueblo. Después lo van a decir las otras generaciones. A los que no eran pueblo, ahora los hacemos pueblo. Esta mujer, previamente a eso, claro que ya después Jesús en la narración, especialmente en el capítulo 28 de Mateo, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan pues a todas las naciones y enséñeles a cumplir. Y uno dice, bueno, pues no que nada más para la oveja perdida de Israel, como decías ahí en Mateo. Entonces te das cuenta de que no. Jesús también tiene que ir aprendiendo, reflexionando. Ok, vámonos al descanso si no tiene ninguna pregunta.